Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este webinar sobre cómo empezar a vender el gas para una empresa que ya vende electricidad. Vamos a dejar 5 minutos para que termine de conectarse la gente y comenzamos.
Buenos días a todos. Vamos a proceder a comenzar con el webinar sobre cómo comenzar a vender gas para comercializadoras que ya venden electricidad. Bueno, presentarme, yo soy Leticia Moreno, soy la responsable del departamento de la parte, digamos, de desarrollo de negocio en la parte de servicios a comercializadoras y, bueno, cualquier duda que pueda surgir vamos a intentar resolverla. Bueno, comenzar simplemente vamos a proceder a presentaros la agenda que hemos preparado e iremos, bueno, entrando en detalles según vayamos avanzando. No profundizaremos muchísimo por el corto tiempo que tenemos, pero intentaremos centrarnos en las cuestiones que creemos que más os acucian. Al final, entendemos que bueno, la mayoría de asistentes aquí, entiendo que tenéis una empresa ya en el negocio de la actividad de comercialización de electricidad y probablemente pues tengáis preguntas clásicas para ver si saltáis o no al gas. ¿Vale? Luego dejaremos al final del webinar un tiempo para dudas, consultas y, bueno, de todas maneras os dejaremos nuestros datos de contacto y cualquier duda pues nos preguntáis sin problema. Vale, vamos a presentaros la agenda. ¿Vale? Sería esta. ¿Vale? Bueno, comparación de volumen y rentabilidades, habilitación comercializadora de gas, garantías, estructura de precios, back office y software y previsión y compra. Bueno, vamos a comenzar. Como hemos dicho, que entendemos que sois ya una empresa comercializadora de electricidad y que tenéis una serie de preguntas ya clásicas para ver si saltáis o no al gas. Entiendo que la primera pregunta que os haréis es ¿cómo de grande es este mercado? ¿Me interesa o no me interesa meterme aquí, ¿no? Aquí lo que hemos hecho es una comparación básica que, bueno, que entendemos que resume muy bien precisamente esto, ¿no? El tema de valores grandes de mercado, tanto de electricidad como de gas. Aquí podéis ver que... disculpad, que me avisan que creo que no estaba compartiendo pantalla. Disculpadme. Bueno, vuelvo un poco, os presento la agenda, ¿vale? Disculpadme. ¿Vale? Y aquí, bueno, entraba un poquito con estas preguntas que nos hacíamos en el arranque, ¿no? Cómo de grande es este mercado de gas frente al de electricidad, que conoceréis un poquito mejor. Y hemos hecho una comparativa básica que entendemos que resume bien este mercado, ¿no? Bueno, pues veíamos que en electricidad hay 30 millones de suministros frente a los 8 millones que hay en gas. Al final, ¿qué pasa? Que hay más gente que consume electricidad, ya sea domésticos, organismos públicos, industrias, pymes, todos ellos van a consumir electricidad y solo unos pocos van a consumir gas. En cambio, podíamos ver aquí, ¿no?, que el volumen de energía es sustancialmente más alto en el mercado del gas que en el de electricidad. ¿Por qué? Al final lo que pasa es que hay algunos suministros de gas que son enormes, algunas empresas o algunas fábricas que consumen muchísimo gas en algunos procesos, ya no solo como materia prima, sino también como input, ¿no? Por ejemplo, unas empresas de proceso de fertilizantes, ¿no? Al final aquí pues vemos también este volumen, ¿no?, que es relativamente superior al de gas que electricidad, a pesar de que los números de suministros totales sean superiores los de electricidad que los de gas. Al final que vemos también que el mercado doméstico en cambio es similar. El 28% de estos 237 teras, que es aproximadamente unos 70 teras, ¿vale? Sería un poco el volumen de energía de los clientes, de los suministros domésticos. Y en gas es más o menos igual. Al final el 19% de los 258 da aproximadamente esos 70 teras también, es decir, que al final el consumo doméstico de gas y electricidad es relativamente similar. Luego, bueno, hay que ver otra cosa, que de estos 30 millones de consumidores y de estos 8 millones, la mayoría son domésticos. Entonces, bueno, significa que hay muchos más suministros domésticos que utilizan electricidad que utilizan gas, como ya adelantábamos al principio. Y eso, bueno, significa que al final en vuestras cuentas ya como comercializadoras, si os adentráis al final y os animáis, ¿no?, a meteros también en la comercialización del gas, oye, pues de alguna manera en vuestras cuentas sí que tenéis que tener en cuenta este valor, ¿no? Si son clientes domésticos, más o menos aproximadamente un tercio de vuestros clientes van a consumir gas, ¿vale? De alguna manera hay que tenerlo en mente, ¿no? Sobre todo en cuanto a captación, ¿no?, a estrategia de captación de clientes. Luego, respecto al tamaño de los clientes residenciales, bueno, la verdad que este número lo hemos construido con números de la CNMC, pero se puede construir de diferentes maneras. Al final, en electricidad, el consumo medio doméstico, aquí, bueno, según los cálculos, es 2,3 megavatios hora año,
¿vale? Bueno, en función de la tarifa que se coja, ¿vale? Aquí hemos cogido el grupo 2 de domésticos y nos sale 2,3 de media. Esto, bueno, ha cambiado un poco con la nueva segmentación de tarifas, pero bueno, siempre hemos dicho que serían en torno a 3 megavatios o 3 y pico de consumo, pero bueno, con esta segmentación que hemos hecho nos resultaba estos 2,3. Luego en gas, pues bueno, luego suelen ser consumos un poquito más grandes, también en función de qué tipos de clientes escojáis, ya sean aquellos que usan únicamente gas para cocinar o para cocinar y agua caliente, o incluso también así si lo completamos con la calefacción. Pero bueno, si es para cocinar y agua caliente, pues va a ser un cliente más o menos similar al de electricidad. Y bueno, y así nos centramos en aquellos que tienen también calefacción, pues los consumos podrían llegar no al 4,6, sino superiores, en torno al 8, al 9 megavatios hora año. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver es que el cliente de gas es un poquito más grande de lo que es el de electricidad, el doble o el triple de consumo. Pero bueno, así que en resumen, veríamos en entornos generales que tendríamos menos clientes de gas que en electricidad, pero en consumo mucho mayores. Y luego, por último, comentar el beneficio. Al final, es importantísimo, ¿no? Vamos, diría que es un poco la caja de Pandora del negocio, ¿no? El diamante, cuánto dinero te deja un cliente al final de electricidad y en gas. Vale, aquí, bueno, dejamos unos rangos bastante anchos, ¿no? Bastante extensos, de 35 a 90, 25 a 70, porque, bueno, esto al final es un mundo, ¿no? Vemos comercializadoras que tienen pues, márgenes muy pequeñitos, otros superiores, pero bueno, estamos viendo que 100 o más de 100 euros al año por cliente en electricidad es algo más o menos normal, ¿vale? Para clientes que ya son, pues, que ya son más grandes y le puedes meter un buen margen, y luego, bueno, hay clientes que van con un margen inferior también, bueno, en función también de la estrategia que queráis seguir. Pero bueno, en gas, como podéis ver, típicamente el beneficio es mucho más bajo, ¿vale? Mira, de 25,70 frente a los 35,90 que comentábamos aquí, pero es bastante tradicional o bastante común que se incluyan servicios de valor añadido, ¿vale? Los servicios de valor añadido, servicio de valor adicional, que tradicionalmente es el servicio de reparación o revisión de la caldera, que se pueden meter, pues mira, en torno a 5 euros mes, incluso 10 euros al mes lo hemos llegado a ver. Entonces, bueno, aquí en resumen, digamos que en general el cliente se le puede sacar un dinero similar a un cliente doméstico de electricidad y un cliente doméstico de gas, bueno, similar si se hace bien, si se incluye este servicio añadido, incluso superior el beneficio en gas, si vemos ahí margencito y vemos que les puede interesar y encajar a los clientes. Vale. Vale. Luego, bueno, sí que es verdad que a la hora de meter margen en electricidad, se puede meter todo o una gran parte en el término de energía y menos en el término de potencia, aunque hay comercializadoras que también meten margen en potencia. Pero bueno, en general es más habitual meter una parte grande en margen fijo. A ver, este beneficio, ¿vale? Lo que comentamos. Al final, el beneficio total, esto es de 35 a 90 y de 25 a 70, lo normal, lo que os comentaba, la comercializadora de electricidad, meter ese beneficio en el término de energía, normalmente. En gas, de cara también a la estacionalidad de los clientes y de los consumos, es bastante normal que los clientes domésticos en gas, digamos que de alguna manera se incluya el margen también en el término del caudal, ¿no? En el término fijo, ¿vale? ¿Esto qué pasa? Esto al final supone, a ver, si uno al final vincula sus ingresos, ¿no? Los ingresos de una comercializadora de gas y sus entradas de caja a un consumo, pues de alguna manera en el consumo de gas, que es mucho más estacional, pues va a tener unas oscilaciones y unos huecos de caja que te pueden generar problemas. Entonces, por esto es muy común que en el caso de comercializadoras de gas se atribuya o se incluya la mayoría del margen en el término fijo, precisamente por esto. Entonces, bueno, simplemente en general, como resumen de esta diapositiva, os diría que el mercado del gas es un mercado interesante para entrar desde el punto de vista de tamaño, desde el punto de vista de la rentabilidad, y como guía yo creo que puede ser más o menos similar también al de electricidad. Vale. Luego, siguiente, si nos metemos, digamos, en el proceso de habilitación y vemos un poco los requisitos que hacen falta para habilitarse como comercializadora de gas, comentaros que el proceso también va a ser muy similar al de electricidad, tiene unas fases parecidas a la alta de electricidad.
al final el nombre de los organismos, bueno, los organismos involucrados esencialmente son los mismos, cambian pues, tanto en MIPGAS como en AGAS, ¿no? El operador del sistema pasa de ser red eléctrica en electricidad a ser en AGAS y de OMIE pasaría a MIPGAS. Entonces, bueno, de alguna manera en todo el proceso de alta de habilitación vamos a también acudir a red eléctrica, al ministerio, a la CNMC, a la agencia tributaria, a las distribuidoras, que no sean las mismas, pero bueno, al final a efectos prácticos funcionarían igual, de la misma manera, y a CERI y REMIT. Pero luego, digamos, las diferencias en el proceso de alta estarán en este proceso, en este depósito de garantías de MIPGAS y pedir también el acceso a la infraestructura de gas del gestor técnico del sistema, que es en AGAS. Luego, en cuanto a tiempos, comentaros que más o menos el tiempo para habilitarse como comercializadora de electricidad y el tiempo para habilitarse como comercializadora de gas es esencialmente el mismo, ¿vale? En torno a 4 meses. Es verdad que en estos 4 meses no solemos incluir, pues digamos, todos los pasos previos que tienen que ver con cambio de poderes, cambio de la razón social que tendríais que realizar y demás, ¿vale? Bueno, eso digamos que son unos pasos previos que tendríais que acometer vosotros, pero bueno, digamos que el proceso en sí, una vez tengamos la sociedad lista para habilitarla, todas las escrituras en línea y los poderes, lo que es el comienzo y todo el proceso, estaríamos hablando de 4 meses. Y luego, bueno, si ya sois comercializadora de electricidad, podemos aprovechar algunos pasos que ya se hayan acometido anteriormente, como el Código Europeo EIC, ¿vale? El EIC, el Código Europeo que te da red eléctrica. Este sería, por así decirlo, similar, es el mismo para electricidad que para gas. Entonces, bueno, esto es un paso que nos ahorraríamos si ya sois comercializadora de electricidad. ¿Vale? Bueno, esencialmente esto sería el proceso. Vale. En cuanto a las garantías de gas, bueno, aquí la verdad que son claramente más exigentes que en electricidad, primero por su estructura y después por su monto y, bueno, por el tamaño esencialmente, ¿vale? Esencialmente hay estas 3 garantías, garantías de infraestructura y peajes, garantía para operar en MIPGAS y garantías de desbalance. Vale, estas garantías de infraestructura y peajes, que en electricidad ya como tal no existen, son esencialmente lo que hace que asegures el pago de los peajes. ¿Vale? En electricidad esto no se paga. ¿Vale? No hay unas garantías específicas para esto. Tú pagas al final lo que te repercuta a distribuidora y ya está. Pero aquí en gas sí que digamos te tienes que cubrir, ¿no? Tienes que de alguna manera asegurar el pago de peajes en el sistema gasista. Y estamos hablando de unos 50.000 euros mínimos. Esta cantidad se va aplicando, se va a ir incrementando según va creciendo la cartera de vuestros clientes. Esto, bueno, digamos, serían las garantías de infraestructura y peajes a depositar al gestor técnico del sistema. ¿Vale? Garantías para operar en MIPGAS. En MIPGAS, al igual que en OMIE, también se exigen garantías. Hay un mínimo de 20.000 euros y esto de alguna manera va a asegurar la compra de gas día a día en el mercado organizado. Hay al final un mínimo de 20.000 euros a los que se van a ir añadiendo garantías que se exigen cuando uno va comprando y se van requiriendo garantías pues en función de también vaya creciendo vuestra cartera. Las garantías a depositar aquí precisamente aseguran los 10 días de compra, al igual que pasa en OMIE. Y bueno, ya te digo, os irán pidiendo y actualizando garantías según vayáis avanzando. Luego aquí, además de estos 20.000 euros de garantías, más las garantías de compra, en función de la actividad de compra habrá que depositar, pues mira, en función del volumen de la cartera que tengáis, pues hemos puesto entre 5 y 10.000 euros iniciales, pero bueno, pueden ser 5, pueden ser 3.000, pueden ser 30, eso será en función del volumen que tengáis y bueno, entonces digamos estas garantías van sumando al monto inicial. Y luego las garantías más grandes, las más voluminosas, son las garantías por desbalance. Estas digamos, las garantías de desbalance son similares a las GOAs en electricidad. Al final el desbalance son los desvíos que tú de alguna manera a la hora de comprar te vas a desviar del sistema en función, digamos, de tu previsión de la compra inicial o de la previsión que hayas hecho inicialmente, ¿no? Y entonces, bueno, aquí toma más importancia en la parte de gas, en desbalances, y bueno, pues eso, digamos, el valor máximo, ¿no? Estos 100.000 euros que piden a gas también se van actualizando y en función de los desbalances que uno va teniendo, pues también se irán modificando. Al final, ¿qué ocurre? Que al final cuando uno suma,
pues cerca al final de 200.000 euros, 170.000 si sumamos, hacen falta de garantías para empezar a operar en gas. Es verdad que estos 50.000 euros y estos 100.000 euros cubren ya una parte importante de la actividad ya de operación, pero estos 20.000 digamos que se quedan ahí y luego pues va subiendo para comprar. Entonces, bueno, de alguna manera esto puede ser, supongo que también puede suponer una barrera y supone uno de los principales escollos a la hora de lanzaros con la actividad, ¿no?, de comercialización. Aquí, bueno, comentaros que nosotros ofrecemos una solución que permite precisamente reducir estas garantías por desbalance. Estos 100.000 euros de garantías, a través de esta solución que planteamos desde Creara, pues aproximadamente podemos incluso reducirlos entre un 20 y 50%. ¿Vale? Esto lo realizamos a través de un proceso de agregación a una comercializadora que tenemos, que no deja de ser una agregadora de desbalances, y podemos daros este servicio en el caso de que estuvierais interesados. Y bueno, os decía que se pueden reducir entre en torno a un 20 o un 30%, esto habrá que ver cada caso, ¿no? Pero al final vemos que esta solución no elimina un problema, ¿vale? Al final estamos hablando de 200.000 euros de garantías pudiendo ser reducidas a 130, 120, incluso 110.000 euros de garantías iniciales a depositar, pero bueno, creemos que el tamaño del problema pues incluso puede ser un poquito menor, ¿no? Y que a lo mejor incluso pueda animaros a alguno de vosotros a lanzarse a la actividad. Bueno, otro punto que queríamos incluir en este webinar era el tema de la estructura de precios. Bueno, el pricing ya sabéis que siempre es algo delicado, que hay que entender muy bien toda la regulación, cambios en el mercado, y bueno, de alguna manera en el precio confluyen todos los saberes de la comercializadora, cuestiones comerciales, cuestiones estratégicas, técnicas, cuestiones de aprovisionamiento. Pero bueno, creemos que a grosso modo la lógica de la construcción del precio de gas es muy similar a la lógica de la construcción del precio en electricidad. Entonces, bueno, en este gráfico lo que queríamos mostrar o presentar, por así decirlo, es la estructura del precio. Hemos dejado, lo que sí que veréis, hemos dejado representado el coste del precio del mercado mayorista, los peajes de energía, el beneficio y otros conceptos, y bueno, así como también la parte de peajes y cargos. ¿Vale? Parte de peajes y cargos, bueno, de potencia y de caudal en el caso del gas. Aquí lo que sí que habréis tenido en cuenta que hemos supuesto de precios para elaborar este gráfico. Un precio que ahora mismo es impensable tanto para electricidad como para gas, estos 45 euros para gas, para electricidad y 20 euros para el gas. Y bueno, ahora estamos actualmente en un precio de 3-4 veces más. Bueno, y en gas igual, estos son precios ahora mismo impensables. Pero bueno, son precios que tradicionalmente han sido normales y hemos querido construir este análisis con estos valores porque bueno, todo el mundo lo entiende mejor y bueno, si incluimos los precios actuales, este gráfico pues, se desvirtuaría, ¿no? Al final, si incluimos los precios actuales en electricidad, pues esta parte de mercado mayorista de OMIE pues sería sustancialmente muy superior y prácticamente el resto de partes, digamos, del resto de conceptos no se verían, ¿no? Nos quedarían aquí aglutinados. Entonces, bueno, por eso hemos decidido dejar este escenario, que vemos que al final estos precios de alguna manera de 45 versus 20 son precios que casan uno con el otro, ¿no? A lo largo de la historia pues se ha visto, es una cosa razonable, ¿no? Y que se ha visto al final durante años estos valores. Luego simplemente el margen que uno puede a ver, bueno, de comentaros esto, la parte, digamos, de OMIE estaría lista, explicada. Luego el margen que uno puede meter, pues pueden ser más altos o más bajos, y esto pues dependerá de cada comercializadora y de cada situación de cada cliente. Aquí, bueno, se ha contemplado el margen de un cliente doméstico más o menos grande, y bueno, de alguna manera hemos contemplado, por así decirlo, los valores que se comentaban en la primera slide. ¿Vale? Están en línea con lo comentado en la primera página. Luego, lo que tenéis que entender esencialmente es que el peso de cada uno de los conceptos es similar. Lo que podéis ver es similar en electricidad que en gas. Los peajes y los cargos existen tanto en energía como en potencia o en caudal, en el caso del gas. Y luego hay otras cosas que nosotros llamamos otros conceptos, que serían otras cositas pequeñas, otros conceptos pequeños que hay que tener en cuenta. Pues, cargos del operador del sistema, del operador del mercado, restricciones técnicas, y que, bueno, que de alguna manera hay que considerar en el precio porque son conceptos que le vamos a repercutir al cliente y que la comercializadora va a tener que pagar a las respectivas partes.
Y luego toda la parte fija de potencia, como veis, pues también tiene un peso grande y más o menos similar en electricidad y en gas. Vale. Bueno, simplemente aquí comentar que no se incluyen SVAs en ninguno de los dos casos. Este sería, digamos, el precio, el beneficio anual, ¿no? De alguna manera, pues, sin tener en cuenta ese servicio de valor añadido en ninguno de los casos. Luego sí que queremos entrar en la parte, digamos, de back office y software, ¿no? Al final, ya si operáis como comercializadora de electricidad, ya conocéis, digamos, todas las tareas que hay que acometer. Y aquí lo que queríamos era trasladar un poco las diferencias que habría que tener en cuenta en el caso de lanzarse a la comercialización del gas. Simplemente comentaros que la mayoría de procesos, estos que contemplamos aquí, son muy similares para ambas comercializadoras. Lo que sí, para la mayoría de tareas hay que o necesitaríamos un software, ¿vale? Un software para gestionar la comercializadora, estas tareas de facturación, de reporting, de switching. Bueno, como conoceréis también hay software específicos para gestión de comercializadoras comerciales, ¿vale? Que lo utilizan muchas comercializadoras, no son herramientas ad hoc para clientes. Luego sí que hay comercializadoras que obviamente ya cuando obtienen un volumen suficientemente grande ya sí que les puede interesar hacer un software específico para ellos, pero hay software comerciales que funcionan perfectamente tanto para electricidad como para gas. ¿Vale? Aquí comentábamos que, bueno, aquí simplemente para el tema de control y alerta de garantías y liquidaciones de electricidad y gas, bueno, esto es bastante similar, ¿vale? Aquí pues hay que llevar un control súper exhaustivo de las garantías y liquidaciones a realizar tanto a OMI y red eléctrica para electricidad y en Agas y MIPGAS para gas. Aquí va un seguimiento pues, muy al día y facturación también muy al día. Pero bueno, comentaros que básicamente el tratamiento de las garantías y liquidaciones de electricidad y gas son similares, solo que cambiarían los organismos involucrados en esta actividad. En cuanto a relación con distribuidoras o switching, como os comentaba, el software, los software comerciales que ahora mismo hay en el mercado realizarían estas comunicaciones, ¿vale? Son capaces de realizar todas las comunicaciones con distribuidora, tanto para electricidad como para gas. ¿Vale? Esto al final no deja de ser comunicaciones con las diferentes distribuidoras que, a pesar de que comentáramos que no son las mismas, bueno, digamos que tienen ya sus sistemas preparados para dichas comunicaciones. Esas comunicaciones en ambos casos se gestionan a través de XMLs enviados también mediante FTPs, ¿vale? Pero esencialmente en cuestiones de switching no hay diferencia, ¿vale? En cuestiones de tratamiento y gestión de las comunicaciones. En cuanto a medidas, aquí sí que veríamos la mayor diferencia, ¿no? Al final, las medidas en cuanto a electricidad se hizo hace unos años y se continúa un despliegue de contadores telemedidos o telegestionados, ¿vale? Que de alguna manera nos permite tener una medida del dato del consumo del cliente mucho más precisa, pero en gas no tenemos este sistema de telemedida tan extenso como lo tenemos en electricidad, ¿no? Al final la telemedida en gas es muy reducida, contamos, la mayoría de veces nos habrá tocado también como clientes consumidores de gas, muchas veces incluso que recibir una factura con la lectura estimada o incluso que os haya tocado a vosotros incluso voluntariamente hacer una foto a vuestro contador o emitir de alguna manera vuestra lectura de vuestro contador a vuestra distribuidora para que luego, digamos, vuestra comercializadora os pueda facturar. ¿Vale? Entonces, esto se debe principalmente a esto, ¿no? a esta parte de telemedida que es muy reducida en los contadores en la comercialización del gas. Además, los poquitos contadores que hay son mucho también menos precisos que los contadores de electricidad. ¿Por qué? Porque al final estos contadores, ¿qué hacen? Me están midiendo metros cúbicos. Estos metros cúbicos, a su vez, luego para facturarlos hay que pasarlos a kilovatio hora. Para pasarlos a kilovatio hora necesitamos un parámetro, un indicador, ¿no? Un poder calorífico superior, un parámetro del PCS, el poder calorífico superior que precisamente nos pase de eso, ¿no? Nos pase de metro cúbico a kilovatio. Entonces, bueno, de alguna manera esta complejidad, ¿no? Todos estos sistemas, modos de cálculo para sacar la unidad que queremos y la unidad facturable, pues son errores, ¿no? Al final que vas metiendo al cálculo y que te permiten pues, ser precisamente menos precisos, ¿no? Con el dato. Y bueno, luego sí que comentaros que hay puntos en el sistema que están telemedidos
que se miden, vamos, piden telemedida, pero sobre todo son grandes clientes y puntos de conexión normalmente, generalmente a redes de distribución o transporte, ¿vale? Generalmente el resto de contadores, te digo, os va a ir un operario a leeroslo en casa o vais a tener que facilitar vosotros la medida, ¿vale? Normalmente. Luego, en cuestiones de facturación, sí que los software comerciales sí que están configurados para conformar la factura, tanto de electricidad como de gas, no habría ningún problema. Lo que sí hay que tener en cuenta la recepción de los datos, cómo nos van a llegar los datos. Simplemente en electricidad tenemos el F1, la recepción del F1, del archivo de liquidación de distribuidora, que normalmente se suele recibir de forma mensual. Cada distribuidora sí que, bueno, esto lo conoceréis, que cada distribuidora es un mundo y cada distribuidora tiene también sus periodos de facturación, pero en general la distribuidora te va a facilitar el F1 de una manera mensual a todos sus clientes. En gas no tenemos el F1, tenemos el B70. ¿Vale? La recepción del B70 por parte de distribuidoras, pues aquí hay una periodicidad pues, mensual, bimestral, en función de la distribuidora, en función de la tarifa del cliente. Pero bueno, en cuestiones de facturación tendríamos software comerciales aptos y listos para poder facturar a vuestros clientes. ¿Vale? No tendríamos que hacer ningún desarrollo extra y bueno, alguna vez esto está preparado. En cuanto a gestión de clientes, de cara, primero, bueno, también a tener, por así decirlo, a continuar, a llevar un seguimiento de oportunidades lanzadas, de clientes como tal, de clientes ya, digamos, en vuestra cartera, pues aquí pues, podéis contar con un CRM, que esto normalmente los software comerciales también cuentan con un módulo, con una herramienta específica de CRM, donde podéis de alguna manera vincular esa parte comercial con la parte del negocio y operación. Y luego en el reporting lo que comentábamos, al final tenemos a los organismos, digamos, responsables de llevar esta actividad, Ministerio, Agencia Tributaria y CNMC, serían comunes tanto para electricidad como para gas. Bueno, estamos obligados, ¿no? Por el hecho de ser comercializadoras de electricidad y de gas, a elaborar una serie de informes que se presentarán a estos tres organismos en común. Y luego la que sí diferencia, pues en gas tenemos a Cores, ¿no? Al final, digamos, todos los aprovisionamientos que tengáis por fuera de MIPGAS, por así decirlo, ya sea pues esos acuerdos con externos, con terceros, pues de alguna manera pues esto se tiene que informar, ¿vale? Esto se hace a través de Cores, ¿vale? De esas reservas o de esos aprovisionamientos que hayáis hecho adicionales al mercado. ¿Vale? Eso es un poco el report, el informe específico de gas que no tiene sentido en electricidad. Vale. Lo que sí veíamos que en la parte, digamos, de back office clásico, de sistemas de facturación, de reporting, de switching, no habría ningún problema y es bastante similar el negocio de la comercialización de electricidad con la comercialización de gas, pero por ejemplo aquí en previsión de demanda sí que empezamos a ver principales pues, más diferencias, ¿no? Al final, ¿qué pasa? Primero, en electricidad, la estimación para hacer tu previsión es mucho más fina, incluso no más sencilla, bueno, mira, también tiene su aquel, pero bueno, digamos que los sistemas, los software comerciales sí que están capacitados, adaptados para ayudar a hacer esta previsión, ¿no? ¿Por qué? Porque al final contamos con telemedida de contadores, datos históricos, SIPs, curvas de red eléctrica, perfiles de curva de red eléctrica, y en gas no tenemos esto. Al final, en gas, normalmente los software ahora mismo comerciales no están preparados, no tienen un módulo, por así decirlo, de previsión de demanda, sino que normalmente los sistemas de predicción de la comercializadora suelen ser a medida. ¿Vale? Normalmente los software de gestión, ya te digo, ya os digo, no están preparados y entonces os tenéis que elaborar, para decirlo, un modelo vosotros mismos de previsión de demanda. Al final, en función de vuestro tipo de cartera de clientes, ¿no? Si van a ser clientes domésticos, esencialmente los consumos de gas en clientes domésticos están relacionados con la temperatura, con los grados día, ¿no? Entonces, de alguna manera tendrás que basar tu modelo de previsión de consumo en modelos climáticos que empleen pues, precisamente esto, ¿no? Predicción de temperatura, grados día y consumos históricos. ¿Vale? Esto al final, de alguna manera, bueno, es importantísimo de cara a tener una previsión de consumo lo mejor posible de cara a luego tener los menores desbalances posibles, ¿no? Y de alguna manera hacer la compra bien,
como toca en función de vuestra cartera. Pero bueno, esencialmente esa es la principal diferencia, que con unos, digamos, necesitamos una herramienta propia, ya sea también basada en Excel. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos herramientas específicas diseñadas por nosotros que precisamente tratamos de trasladar esto, ¿no? Pues esos modelos climáticos al ser, digamos, comercializadoras para clientes, digamos, domésticos, ¿no? Para clientes industriales, los consumidores industriales normalmente tienen un consumo mucho más plano, dependiente de los días de trabajo de la empresa, no tanto de la climatología. Entonces, quizás también para esta parte, ¿no? Para estos clientes industriales puede ser más sencillo también esa elaboración de la previsión. ¿Vale? Pero bueno, esencialmente es esto, que no hay software específicos, software comerciales, perdón, que cuenten con esa previsión de demanda. ¿Vale? Al contrario que en electricidad, que sí que los software conocidos que encontréis en el mercado sí que tienen este módulo. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Luego, en cuanto a principales diferencias para la compra, bueno, esencialmente en electricidad también, como lo conoceréis, la compra se realiza de manera horaria en el mercado diario, y en cambio en gas las compras y ventas en MIGAS se hace de manera diaria, se lanza una compra al día. En ambos casos, en ambos mercados, tenemos mercados intradiarios. En electricidad sabéis que son 6, hay 6 mercados, 6 posibilidades de mercados intradiarios. En gas solo tenemos uno, al ser también un mercado diario, pues un mercado intradiario, ¿vale? Para poder ajustar. Y aquí, bueno, así también como principal diferencia, sabréis también que en electricidad es clásico, ¿no? Hacer al final de cara a la volatilidad del precio y a poder también darle a tu cliente un precio específico, ¿no? Y de alguna manera basar tu pricing en algo ya cerrado, pues es muy común cerrar coberturas, ya sea bien físicas o financieras. En electricidad son más comunes las coberturas financieras. En electricidad es muy común hacer coberturas físicas, ¿vale? Comprando al final el gas a un operador mayorista, o bueno, de forma financiera también es clásico, comprando al final a una contraparte y luego liquidar por diferencias, como también se pueda realizar en electricidad. Pero es verdad que esto sí que resaltarlo, que es muy común incluirlo, vamos a hacer una cobertura física, hacer coberturas físicas en la comercialización de gas. ¿Vale? Y luego aquí en ambos casos el cierre de cobertura puede ser ad hoc, puede ser mensual, puede ser anual, puede ser cuatrimestral, en función, bueno, también de alguna manera te permite estructurarte esa cobertura en función de luego las compras que hagas y del perfil de consumo de tu cartera, ¿vale? Esto sería un poquito todo. Y luego pues hay comentaros, ya para terminar y no dilatarme más, las conclusiones de este webinar. Simplemente comentaros que bueno, habéis podido ver que hay un mercado amplio para la comercialización de gas en España, que en volumen es superior al de electricidad, no tanto en puntos de suministro, pero bueno, que de alguna manera hay hueco y hay mercado y como decíamos también, consideramos que es la comercialización, la actividad de comercialización de gas es rentable. Luego, lo que sí que os puede venir bien a vosotros como comercializadores ya de electricidad es precisamente buscar eso, ¿no? Clientes duales que os suponga ir a un cliente específico y venderle dos cosas, de alguna manera matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Y que de alguna manera estos costes de captación y adquisición a la hora de ir a por un cliente que le puedo vender tanto electricidad y para gas, pues se ven reducidos pues bastante, de manera muy grande, ¿no? Entonces, bueno, esto os puede ser interesante. En cuanto a las garantías requeridas, no hay duda que son relativamente mucho más exigentes las garantías a depositar en gas que en electricidad, aunque, bueno, como os hemos comentado, existen mecanismos para reducirlas, ¿vale? Ya sea a través de agregadoras, como esta que hemos montado en Creara, o bueno, digamos que es una buena solución quizás para reducir un poquito estas garantías, ¿vale? Iniciales. Luego, lo que sí que comentamos, que la volatilidad del precio del gas hace que varíe mucho la base sobre la que construir el precio para los clientes, ¿no? Pero bueno, el beneficio neto para la comercializadora de gas es similar al de electricidad. Eso sí que lo hemos visto, que incluyendo ese servicio de valor añadido, llegábamos a beneficios o márgenes de comercialización tanto de electricidad como de gas similares, ¿no? Y bueno, simplemente también comentaros, ya para cerrando, que la mayoría de las tareas operativas veíamos que se gestionan de forma similar en electricidad que en gas,
que tenemos software específicos preparados para acometer estas actividades, excepto la previsión de demanda, que sí que requeriría de herramientas específicas. ¿Vale? Bueno, entonces yo aquí acabaría ya el webinar, el contenido del webinar. Lo que sí vamos a dejar un tiempecito, pues no sé, 3-5 minutos para, si tenéis alguna pregunta, comentarlo ahí. Tenéis en la parte derecha de vuestra pantalla una parte de preguntitas. Si queréis lanzarnos alguna, encantados de responderlas así en directo. Si ahora se os queda alguna duda o si os surge de aquí a unos minutos, horas, días, nos escribís aquí a info@creara y las consultaremos. Es un correo que vemos constantemente, diaria varias veces, y la respondemos sin problema. Os dejo 3 minutitos o así para que nos preguntéis lo que necesitéis y vamos a ello. Vale, a ver, nos están empezando a llegar alguna preguntita. Vale, requerimientos para construir la empresa aparte de las garantías. Bueno, pues como os comentábamos, habrá que incluir unos poderes especiales, ¿vale? Lo que sea a la hora de crear las escrituras. Habrá que adaptar el objeto social de la empresa, eso sí, y bueno, luego las garantías. Y mira, justo Pablo me hace una pregunta a continuación. Dice que antes se necesitaba que el capital social fuera en 2 millones de euros. Vale, ahora mismo eso no es un requisito. No es un requisito que nada del capital social. Lo que sí que puede pasar es que el ministerio te pueda pedir que le envíes un plan de negocio, cifras de tu empresa o de tu actividad, un poco que vean que eres una empresa fiable y solvente. ¿Vale? Digamos que pueden chequear que puede ser un operador del que se puedan fiar, del que se pueda fiar el sistema y que no vas a hacer ningún hueco ni cosas raras o dejar de pagar. Pero de momento el tamaño del capital social no es un requisito como tal. Vale, en cuanto a las distribuidoras, sí. Efectivamente, lo que hablábamos era que las distribuidoras de electricidad y de gas son diferentes, ¿vale? No está bueno, sí, son diferentes, son estamos hablando de electricidad, hay unas 400 distribuidoras, algunas muy pequeñitas, otras, las 5 grandes, ¿no? Sí que de alguna manera tienen ahí el 90% del mercado. En gas son muchas menos, ¿vale? Son 4 o 5, pues Redexis Nortegas, Madrileña de Gas, ¿qué más? ¿Qué más? No, otras 2 más, no,
Estas ya las distribuidas son 4 o 5. Y luego sí comentaros que obviamente para, digamos, dar todos estos servicios para operar la comercializadora o habilitaros como comercializador de gas, Clara ofrece un servicio, no sé, puede ayudaros a acometer, digamos, todas estas tareas, ¿no? Hemos habilitado a bastantes comercializadoras, tanto de electricidad como de gas, digamos, de toda la parte, digamos, operativa, ¿no? De abordar toda la parte de facturación, switching y demás. Pues es un servicio que damos como continuado, recorrido, y bueno, si necesitáis o tenéis cualquier duda, encantados de responderosla. Dejo algún minutito más por si surge alguna pregunta y si no, terminamos. Vale, nos entra una pregunta del millón. Número mínimos de clientes necesarios para que este negocio tenga sentido. A ver, esto es un poco la pregunta del millón que nos hacen diariamente tanto comercializadoras de electricidad como de gas. A ver, al final aquí va a depender obviamente de vuestra estructura de costes y de vuestra estructura de costes esencialmente, de ver un poquito con qué cantidad de clientes vosotros de alguna manera cubrís todos vuestros costes y luego empezáis a sacar un margen, y va a depender también de los precios que obviamente ofrezcáis a vuestros clientes. ¿Vale? Hay comercializadoras que pueden funcionar con 300 cubs y otras que con 300 no hacen nada. Yo aquí os diría, si orden de magnitud, pues oye, al final que el objetivo del gas sea pues esos 1000 clientes, mejor, el objetivo inicial, venta a 1000 clientes, para que empiece esto a tener un poco de sentido. Y además pensad que si tenéis ya la comercializada de electricidad y contáis con vuestros clientes de electricidad, que un tercio de esos pueden querer consumir, pueden ser consumidores de gas. Entonces, bueno, puede ser incluso a lo mejor el primer objetivo y ya luego a mayores. Pero sí que de alguna manera, incluso para hacer frente a las garantías, como luego también hacer frente a vuestra propia estructura de costes, pues al final la comercialización, como bien sabemos, ya es un negocio de volumen, ¿no? Entonces, cuanto más mejor, pero bueno, digamos que con poquitos clientes esto yo creo que no, ya te digo, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que damos por finalizado el webinar. Muchísimas gracias por asistir y cualquier duda o cualquier pregunta, duda, necesidad, pues estamos a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Un saludo.